sí, y ve que pasa el Belgrano Norte, si vos ves la formación del tren, ves gente que va colgada prácticamente, o que está en las escaleras, porque no tiene puertas automáticas. Nicolás tenía que hacer ese tramo corto. Cuando llega a la estación, el tren iba más rápido de lo que debía ir. Hace un mal movimiento el tren, lamentablemente Nicolás cae y finalmente muere. Al día de hoy, la familia sigue pidiendo justicia, sigue pidiendo, además de justicia, porque la justicia sería, en todo caso, para ellos, pide algo que está por encima de esto, que el tren tenga puertas automáticas. Para evitar que esto vuelva a pasar, porque hoy podría volverle a pasar lo mismo que Nicolás, que era un boxeador excelso, un boxeador que tenía un recorrido importante y que sobre todo tenía una proyección muy importante. Sí, y pasaron 5 años y todo sigue igual. Estamos con Analía, es la mamá de Nicolás, y estamos con su abogado, el doctor Nicolás Schick. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, muy amable. Analía, qué difícil. Sí, sobre todo cuando uno ve... Te veo, sí. Cuando uno ve las fotos así tan grandes. Son casi nunca. 7 años. Ah, 7 años. Casi Dije 7 5 años. y son 7. Fue el 25 de junio, perdón. Ah, 25, perdón. Sí, fue la noche del 25 de junio y son casi 7 años el próximo 25 de junio. Pero cuando uno ve, se confronta todo el tiempo con esto, uno no lo está viendo todo el tiempo, es más duro, es más difícil. Que sí, la muerte de un hijo es lo más no tiene nombre, así que... duro que a una persona le puede tocar Totalmente. atravesar, y sobre todo cuando se dan circunstancias así, y vos lo previste. Eso me impresionó mucho, como tu intuición, ¿no? Sabía que algo había pasado con Nicolás. Bueno, yo soy escorpiana, siempre digo lo mismo, las escorpianas tenemos como una sensibilidad, soy artista además, entonces, artista de curadora de artes visuales. Tengo como una sensibilidad un poco más desarrollada, pero tenía una relación con mis 2 hijos. Pero Nico era el más grande y con el que aprendí un poquito más, que se lleva 4 años con Santino, que hoy tiene 19. En ese momento tenía 12, casi 13. Nico era el primero, entonces uno aprende con su primer hijo, va creciendo con él, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó. Y éramos muy unidos, a eso apuntaba. Y él se cuidaba, porque bueno, gran deportista, ¿no? Y se cuidaba con la comida, y por eso había comido con vos ese día y no había ido a lo de sus amigos. Sí, porque en realidad él tenía una vida muy estructurada y muy metódica, porque cuando vos estás en la selección nacional de boxeo, así sea amateur, como estaba él, y él aparte estaba en el Macro Boxing Team, que era el equipo de Banco Macro, de la familia Brito, con Charlie Rodríguez, que era su entrenador. Él era muy metódico, de hecho tenía toda una programación y una proyección de viajes hasta Kazajistán a lo largo del año, y iba a tener que terminar su secundario a distancia. Entonces era súper metódico. Entonces las salidas que realmente eran pocas, porque tenía muy poco tiempo libre. Solía tomar ese tren. Él lo tomaba todo el tiempo porque iba al cenar a entrenar. Entonces, ¿te daba miedo a vos ese tren? O sea, no, ¿en algún momento no me daba miedo porque... Vos dijiste algo le pasó. ¿Escuchaste una canción que te emocionó? No. Al tren no le tenía miedo porque estaba muy acostumbrado a viajar y sabía que era una persona que era súper prudente. En su vida era prudente. Vos lo veías boxeador, pero era un chico que no se iba a agarrar a trompadas en la calle. Él sabía que el ring era el ring y arriba del ring está todo bien. Bajabas, abrazo y ya está, se terminó. Así que conocía muy bien a Nico. No, el tema es que siempre estábamos muy conectados. Él, a pesar de sus 17 años, siempre desde donde estuviera, y esto me lo recalcaban mis amigos y todo el mundo me decía, ma, te amo mucho. Era siempre exactamente lo mismo. Y cuando se iba fue, chau, los amo mucho, y cerró la puerta. Mi celular se estaba reiniciando y yo tenía un grupo de música que eran amigos en ese momento y no había podido ir al recital. Entonces me dijeron, che, míralo. Bueno, lo voy a mirar porque no había estado, y qué sé yo. Estaba con la Sinfónica de Buenos Aires, ese grupo, y empieza a tocar Adiós Nonino. Sinceramente, no es un tema que a mí me guste, pero yo empiezo a llorar de Piazzolla. Y empiezo a llorar de una forma que no lo puedo describir. Y digo, se está reseteando mi teléfono, Nico no me mandó mensaje porque siempre me mandaba, llegué, voy, yendo. ¿Y sentiste que algo había pasado? Sí, lo sentí totalmente. Y le digo a mi marido y a Santino, que es mi hijo, mándenle un mensaje a Nico. Y el que lo manda primero, cualquier chico es más pillo en eso, me dice, ma, hizo un solo tilde. Yo ahí entré a llorar desesperadamente más y le empecé a decir a mi marido, Nico, pero desquiciada. Sí, había sentido. Y ahí sonó el teléfono. En ese momento mi marido se fue vistiendo por la casa hasta llegar y bueno. ¿Y qué
cuentan, hubo testigos Sí. que lo vieron caer. ¿Qué pasó? Y bueno, eso creo que te lo puede explicar mejor Nico, porque yo hay cosas de la causa que no quise acceder por una cuestión de preservación. Claro, está bien. El accidente se produce por una caída del tren en movimiento. Hay una... Él estaba parado en la puerta, que no tenía puerta automática, que era una Las puerta puertas son- manual. claro, las puertas son manuales, son pesadas. Las estadísticas de la Comisión Nacional de Transporte, entre el 2005 y el 2017, marcó 11.200 accidentes por caída de tren en movimiento, Dios. que se deben a, justamente, bueno, puede haber robos, puede haber peleas. Y después en este caso se trató de un cambio de vía, donde el tren tuvo un movimiento brusco. Él cae entrando a la estación Florida y justamente ahí había una diferencia, había un espacio, unos 60, 70 centímetros entre el tren y el andén. andén. Y ahí es donde se producen la mayoría de los accidentes. Y eso nunca fue verificado y lamentablemente eso es lo que produjo la muerte. Y que nadie registró que él se había caído, ¿no? Porque- No, No, igual, perdón, vos hiciste una pregunta que es importante. Él no viajaba parado en la puerta. Claro. Él llegó, o sea, Sentó. se sentó. Hay testigos que declararon en la causa, se sentó y cuando estaba por llegar a la estación, como hace cualquier ciudadano que viaja en Se tren, acerca a la yo puerta. no viajo en tren, pero he viajado en tren, te vas acercando porque vas llegando. como Había colectivo, cuatro, digamos, lo había normal. 4 pasajeros en el tren, o sea, no es que iban hacinados como viajan habitualmente, que vos podés ver. que se Yo- puede caer una persona que va colgada. yo veo Sí. muy cerca y veo perfectamente cómo viajan todo el tiempo y veo que viajan colgados, atrapados. Obviamente después te tenés que bancar la cantidad. Yo tengo, por mi profesión, redes sociales activas y vos ves que te dicen, bueno, sí, iría colgado, iría esto. No, para nada, cero. No, o sea, él él estaba él- bien. y se acercó a la puerta y este movimiento... el cambio, exactamente el cambio, y justamente como en la estación no había luz, no había medida de seguridad, no había guardas, no había nada, había algunos testigos presenciales que estaban ahí, él cae y el tren arranca, como si nada. Entonces Claro. le empezaron a gritar y recién hizo varios metros y ahí frena. Bueno, a partir de ahí se dio toda... apareció, digamos, todas las cuestiones Tu vinculadas. lucha, con la su verdad, cumplimiento. Analía, es sobre todo, no solo por hacer justicia por Nicolás, sino como dijo Martín, evitar que esto siga sucediendo, ¿no? ¿Qué respuesta tuvieron de la empresa? Ninguna. No, y justamente nosotros tenemos una medida cautelar, por un lado, para que empiecen, para que las puertas que son manuales empiecen a ser automáticas, porque es el único ramal que tiene puertas manuales. Exacto. El resto se El cierra de, como el los de otros. Belgrano, ¿no? Es el Belgrano Belgrano. Norte. Ujú. Exactamente. Y es Ferrovías, que es un mixto, es una empresa mixta. Ferrovías sí tiene una concesión del Estado que la tiene desde el 2003. Se la sacaron. En el 2017 la pierde, después le hace una extensión más que dura hasta fin del 2018 y al día de hoy, digamos, es una empresa que no tiene ni siquiera... ¿Pero no se control. había vencido el año pasado? Sí, Lo tenés pero prorrogada pero legal. prorrogado, y es una empresa que ni siquiera tiene control de la cantidad de gente que ingresa, que paga el boleto. No verifican justamente el tipo de accidentes permanentemente. Vemos mismo, hace poco hubo un accidente en enero, idéntico al de Nicolás, que sobrevivió. Una persona te voy a hacer una alcoholizada. pregunta, puede resultar incómoda mi pregunta, así que les pido Para nada. respeto, les Para pido nada. disculpas de antemano. Generalmente, cuando ocurre este tipo de circunstancias, opera una compañía de seguros para un resarcimiento económico, más allá de lo penal, porque es muy difícil acá deslindar responsabilidades penales. ¿Esto tampoco ocurrió en 7 años? No solo no ocurrió, sino que justamente las defensas que interpusieron ellos en la causa civil hacían referencia a una culpa de la víctima, como que, digamos, él no tomó las medidas, digamos, que no, Es increíble. no fue que lo quieren hacer responsable, como que Es tuvo una increíble. actitud Es increíble. digamos, desaprensiva, y los testigos que presenciaron, digamos, el hecho fueron elocuentes en cuanto a cómo sucedió, y además ya el solo hecho de que estos trenes funcionen con las puertas manuales Ya es un peligro en sí mismo. son altamente peligrosos y riesgosos. Y hablabas también de la velocidad, ¿no? El tren Porque está no me parece menor la velocidad, que No, no es es menor. un tema bastante... el tren venía demorado. recurrente. El tren venía demorado. Dentro de las pruebas, por ejemplo, nosotros pedimos los radares y el GPS que tienen la locomotora para Claro. verificar justamente esto, y no apareció. La estación no tenía domos, no había cámaras. O sea que no hay ningún registro de nada. Déjame aclarar esto un segundito. Ante lo que dice de los domos y las cámaras, me parece que está bueno resaltar esta cuestión. Bueno, yo vivo en Vicente López y en ese momento teníamos como intendente a Jorge Macri. Entonces, él necesitaba poner cámaras porque tenemos la verdad que el nivel delictivo en Vicente López es muy bajo. Ahora, bueno, tenemos nuevo intendente, Sole Martínez, pero digo, en ese momento
él pidió, bueno, no importa, lo ponemos de recurso al municipio, permítanme ponerlo, cámaras, domos, algo. Y no le permitieron. No, esto es terreno federal, ¿no? Estoy hablando federal, fiscal o... No son las vías. Sí, Claro, no federación. podés. Y él lo quería hacer en beneficio de sus vecinos y no se pudo. Y en Munro había, con lo cual lo captan a él subiendo al tren correctamente, Y ya pero en cuando Florida, llega- que es la estación siguiente, no lo habían dejado poner Igual, cámaras. Perdón, Analía Sí. y Nicolás, lo que hay acá es una teoría del riesgo creado. En realidad, ustedes no tienen que demostrar ni hay que analizar la culpa de él. Sí. Porque en realidad el que pone en marcha un tren tiene que cubrir los riesgos. Claro. Se invierte la carga de la prueba. Responsabilidad Debiera ser, objetiva. Ahí está la digamos, responsabilidad. es raro que, no sé si accionaste por el contrato de transporte. Sí, hay una, exactamente. Bueno, sobre eso también planteamos el daño punitivo, que pedimos una sanción ejemplificadora para que condenen a Ferrovías a justamente a reparar las puertas, ponerlas en modo automático como correspondería. Y bueno, eso justamente ahora es motivo, ya hubo condena, es motivo de resolución ahora en Cámara. Y además, una cuestión que quería marcar también, cuando nosotros fuimos a hacer la pericia sobre lo que fue el tren, mejor dicho, el vagón donde sucedió el accidente, lo habían desmantelado totalmente. Y además Eso fue terrible. fue modificado, lamentablemente Analía lo tuvo que padecer, pero además Ferrovías había recibido 106 millones de dólares en el año 2003 para hacer esta modificación. que nunca Y no se- lo hicieron. Tenemos Es fotos del interesante lo señor que dice el doctor Kirchner. Mariana. Yo te Tenemos fotos del señor Kirchner dándose la mano con la gente de... Kirchner y Romero, y Romero. en una foto de un Mostra- vagón. mostrando un prototipo. Entonces se la robaron, perdón que lo diga Están así, hablando de Gabriel Romero. Rosquio Romero, que sería, ¿no? Sí, Gabriel ahí, Rosquio. ahí los fondos fueron El destinados. poder, la corrupción política. Es interesante Como lo que todo está planteando el doctor. relacionado, ¿no? Sí, los fondos Porque fueron- el daño punitivo es una figura poco aplicada y está en la Ley de Defensa del Consumidor en el 52 bis. Cuando un incumplimiento de contrato genera daño grave, la persona demandada debe pagar una multa y por eso es lo que ha aplicado. Es muy interesante lo que Ojalá- plantea. Es una multa, doctor. por eso se pide una sanción ejemplar, Exacto. porque esto fue previsto. Por eso decía, a través de un decreto, en el 2003 se habían destinado los fondos para hacer estas modificaciones y estaban las fotos de varios políticos, Kirchner, Romero y varios más, en lo que eran los vagones modelos que tenían cierre automático. Entonces, esto ya fue previsto y bueno, Y esa plata no se usó para eso. Nunca se hizo. claramente. No, y también hay un tema con quien debía controlar, ¿no? Que creo que era Jaime. Pero bueno, no se puede culpar dos veces a la Exacto. misma persona por el El mismo mismo delito que es cohecho, ¿no? Exactamente. Entonces- Bueno, Analía, yo quiero que sepas que obviamente lo que estás haciendo es súper importante por un montón de gente. Paré un poquito ahora porque tengo otros motivos, otras cosas por las que, otras luchas personales Sí, lo sé. de salud, que bueno, no voy a ahondar mucho en eso, pero bueno, igual son de público conocimiento, pero es el dolor de una mamá de perder un hijo en determinada de alguna manera, te pasa factura a tu cuerpo. Seguro. Obvio. Y la lucha que yo emprendí en su momento muy austera, o sea, muy chiquitita, tomó dimensión que yo no pensaba, que era decir, bueno, tengo a mis amigos artistas, actores, actrices, músicos, hagamos un Justicia por Nicol 22 y creo que fue bueno porque, a ver, al menos tratar de evitar, hubo mucha Por gente que me supuesto. contactó. Y por eso nosotros intentamos también Yo te empujar agradezco esto un y montón. darle visibilidad Un montón. y acompañarte en tu Muchas lucha, en gracias. tus luchas. Muchas gracias. Todo lo mejor, Gracias. Analía. Gracias, doctor.